Yo hasta el 7 escuché, hermano Alfredo. Excelente, pastor. Los demás hermanos, ¿qué tal? No, todos con algunos análogos. Excelente. Si están por lo menos escuchando algunos ya, yo creo que les va a servir muchísimo porque esto les va a servir como una especie de repaso, ¿verdad? Muy bien, que la paciencia del Señor tiene límite, lo comprobó de la peor manera este impío rey Belsasar, ¿verdad? Y vamos a mirar un poquitito la historia, porque Daniel capítulo 4 termina con el rey Nabucodonosor, sin embargo en el capítulo 5 nos habla de otro rey, nos habla de Belsasar, y quería mostrarle los reyes de este imperio neobabilónico. El primero es Nabopolassar, que reinó entre el 625 hasta el 605 antes de Cristo. Luego Nabucodonosor, el más conocido de todos los reyes de Babilonia, reinó entre los años 605 a 562. Luego su hijo Abel Marduk gobernó entre el 562 hasta el 560. Fue derrocado y asesinado por su cuñado, Neriglissar, quien gobernó entre el 560 hasta el 556 y fue sucedido después de su muerte por su hijo Lavashi Marduk, que solamente gobernó 3 meses. Este Lavashi Marduk también, fruto de una revuelta, fue asesinado, era muy joven, cuenta la historia, y quedó como rey de Babilonia Nabónido. Nabónido que también era yerno de Nabucodonosor porque se casó con la hija de este que se llamaba Nitocris. Muy bien, y su hijo Belsasar era su corregente. Él salía, viajaba por motivos de salud o por cualquier otro motivo, por cuestiones espirituales, también decía, porque se iba a construir templos, etcétera, dentro del imperio. Dejó a Belsasar como corregente o virrey, también le llaman algunos. Y él es el que estaba en el trono cuando aconteció todo lo de Daniel 5. Muy bien, el versículo 1 dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de ellos bebía vino. Eso dice versículo 1. No era extraño en la antigüedad este tipo de banquetes. Esther también en su libro, en el capítulo 1, nos relata cómo el rey Asuero, que es llamado Jerjes en la historia, también había organizado un evento muy similar. ¿Se acuerdan ustedes? Capítulo 1. Pero lo que no era común era que el rey bebiese vino, ¿verdad? Porque claramente no era bueno que el rey bebiera, ya que había muchas decisiones complejas que tenía que tomar. En cualquier momento podía ser atacado su imperio. ¿Y qué pasaba si él estaba borracho y no estaba en condiciones de dirigir su imperio? Por lo tanto, no era común que los reyes bebieran vino, al menos cuando había muchos invitados. Trataban de hacer siempre en forma privada, ni también que hubiese mujeres dentro del festejo, ¿verdad? Claramente eso nos muestra el carácter lujurioso de esta fiesta de este rey perverso Belsasar. ¿Por qué les digo que no era común que las mujeres estén? Porque si ustedes recuerdan el relato de Esther capítulo 1, el rey Jerjes, el rey Asuero, tiene que mandar a llamar a la reina Basti para mostrar a los invitados la belleza de su reina. Sin embargo, Basti no accedió y por eso el rey Asuero buscó otra esposa, ¿verdad? Y tomó a Esther. Una maravillosa historia también es el que relata el libro de Esther. Y otra particularidad que podemos recordar del libro de Esther es que no menciona la palabra Dios en todo su libro, pero vemos al Señor actuando en cada uno de los capítulos. Muy bien, Daniel 5.2 dice, Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Tenemos que notar algunas cosas interesantes acá. Fíjense ustedes que se llama a Belsasar como hijo de Nabucodonosor. Nabucodonosor, su padre, dice, en realidad nosotros sabemos por la historia que
Nabucodonosor era abuelo de Belsasar. ¿Pero por qué dice ahí su padre? Probablemente porque en el arameo no había palabras como abuelo, nieto, etcétera. Por lo tanto, para referirse a cualquier antepasado siempre se decía padre, así como también el uso semítico de esa palabra. ¿Recuerdan ustedes el libro de los reyes o las crónicas? Cuando había un rey, por ejemplo, que era bueno, que hacía lo recto, que era temeroso de Dios, siempre se le compara con David, su Padre. ¿verdad? Entonces, era muy común ese tipo de usos dentro de la literatura antigua, pero en realidad Belsasar era nieto, hijo de la hija de Nabucodonosor. Versículo 2 también dice ahí que las reinas, o sea, las mujeres de los del rey y sus concubinas también estaban en esta fiesta, ¿verdad? En este banquete. Dice versículo 3, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. El profeta Daniel nos relata cómo este rey Belsasar hizo traer, después de beber el vino, los utensilios del templo de Jerusalén que su abuelo Nabucodonosor había traído en el año 605 antes de Cristo. Eso nos relata ahí en el inicio del libro el profeta Daniel, ¿verdad? En el año tercero de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor y sitió a Jerusalén, ¿verdad? Y llevó, dice, de los utensilios de la casa del Señor, ¿verdad? Todo lo que era oro, plata, etcétera. Llevó, pero él lo guardó en el templo de su Dios, en el templo de Marduk. Él no lo tocó, por lo menos la Biblia no registra que haya tocado esos utensilios. Pero este perverso rey era profano, también era sacrílego, porque esto le va a costar el juicio de Dios después de solo unas horas. Estaba profanando los elementos sagrados del templo y cometiendo sacrilegio. En aquella misma hora, dice versículo 5, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Fíjense ustedes, apareció una mano escribiendo en la pared del palacio real. En este verso nosotros notamos cómo el Señor manifiesta su desaprobación total a la acción de Belsasar con la escritura en la pared. Probablemente esta mano era la misma mano de Dios, ¿verdad? Porque ya vemos en Éxodo 8:19 dice cuando Moisés y Aarón están haciendo las señales frente a Faraón, rey de Egipto, y se convierten el polvo en piojo, dice, ellos no pudieron hacer. Y dicen esta palabra muy importante, ¿verdad? Esto es dedo de Dios, porque ellos no podían hacerlo, ¿verdad? En Éxodo 31:18 nos dice que las tablas originales del pacto fueron escritos del dedo de Dios, por la mano de Dios. Y en Juan capítulo 8, versículo 6, nos habla de la mujer que fue traída delante del Señor Jesús por los religiosos para que él pudiera sentenciarla, ¿verdad? Realmente ellos querían acusar al Señor, querían tentarlo, por eso le traen a esta mujer, porque si querían hacer realmente lo que dice la ley, tenían que traerle también al adúltero, o sea, al varón, y llevarlo ante el concilio, no ante el Señor, ¿verdad? Que no tenía ningún derecho para ejecutar juicio, ¿verdad? Humanamente hablando, como Dios, claro que sí, un día vamos a tener que todos rendir cuenta ante Él. Nosotros como cristianos ante el tribunal de Cristo, luego del arrebatamiento de la iglesia, y los que rechazaron al Señor Jesús tendrán que rendir cuenta ante Él, ante el gran trono blanco, dice Apocalipsis 20:11 al 15. Pero es interesante porque aquí vemos el dedo de Dios escribiendo el juicio para el rey
Belsasar y por lo tanto para Babilonia. Versículo 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Fíjense ustedes cómo se asustó este rey, ¿verdad? De repente ahí en medio de su borrachera, él ve esta mano que está escribiendo en la pared y se le pasa inmediatamente su borrachera, empieza a temblar, sus rodillas ahí se empiezan a tocar unas con otras, se debilitó y seguro palideció, o sea, quedó como un papel, diríamos nosotros hoy, su rostro. Rápidamente el rey pasa de la ebriedad a la sobriedad por el susto tremendo ocasionado por la mano que dejó la escritura en la pared. Versículo 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo al rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Versículo 8. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. El joven rey Belsasar, inexperto, solicita la presencia una vez más de estos sabios de Babilonia para que lean e interpreten la escritura de la pared. Pero como las dos veces anteriores que entran en escena estos hombres, una vez más vemos que son hombres incompetentes, porque estas son verdades espirituales. Y como dice la palabra de Dios en 1 Corintios, ¿verdad? El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Para ellos es locura, dice ahí el apóstol Pablo. Ya en el sueño de Nabucodonosor, del coloso que estuvimos hablando, y allá en el capítulo 4 del árbol que estaba en el centro de la tierra que representaba el mismo, no pudieron ellos hacer nada en cuanto a la interpretación del sueño. Aquí también no es la excepción, tampoco pueden decir ni ayudar al rey. Fíjense ustedes que el rey ofrece 3 regalos para el que sea capaz de leer e interpretar la escritura en la pared. Primero, sería vestido de púrpura. El vestido de púrpura generalmente era utilizado por los reyes o por las personas bastante pudientes en la antigüedad. Significaba que uno tenía realmente bastante poder adquisitivo. En segundo lugar, collar de oro en el cuello, ¿verdad? Como para demostrar que tenía también un alto estatus dentro del imperio. Y tercero, ser el tercer señor del reino, solamente por detrás de Nabónido, que era el rey, y en segundo lugar estaba el príncipe Belsasar, que realmente aquí pasó a ser el virrey o el regente en Babilonia. Versículo 10, aparece en escena la reina. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. Versículo 11, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Versículo 12, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por sobrenombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. ¿Quién es esta reina que menciona el profeta? ¿Fue una de las esposas de Belsasar? No, porque dice ya que estaban presentes. Sin embargo, aquí se le llama a esta reina que está entrando, dice, a esta fiesta. Probablemente algunos historiadores dicen que se trata de la reina madre, Nitocris, o sea, la mamá del rey Belsasar. Otros dicen que probablemente, como conocía también a Daniel, haya sido Amitis, la viuda del rey Nabucodonosor, hija del rey Ciaxares de Media, que fue realmente en honor a quien
Nabucodonosor construyó, dice, los jardines colgantes de Babilonia, ya que ella extrañaba los bosques de Media. Entonces le mandó a construir el rey los jardines colgantes. Ahora, quien sea no tiene mucha importancia. Lo que sí tiene importancia es lo que ella dice al rey Belsasar. Fíjense ustedes lo que dice acerca de Daniel, que Daniel era un hombre en el cual moraba el espíritu de los dioses santos. Se halló en él luz e inteligencia y sabiduría. También que en él había mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Decía el doctor Jeremiah en su estudio, ¿verdad? La escritura en la pared. ¿Qué es lo que la gente va a recordar de vos cuando ya no estés? Ya sea por fallecimiento o por traslado o por cambio de vivienda o cambio de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que la gente va a recordar de vos? ¿Qué va a recordar de nosotros? Qué lindo sería que hagamos como dice allá en Mateo 5:48, dice que podamos reflejar lo que es nuestro Padre, ¿verdad? Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre es perfecto. Sigamos un poquito más, versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro ya llevarás en tu cuello y serás el tercer señor del reino. Daniel a esta altura ya tenía unos 85 años de edad, es traído a la presencia del rey. Fíjense ustedes que pasaron alrededor de 20 a 25 años entre el capítulo 2 y el capítulo 3 y capítulo 4 y capítulo 5. Disculpen. Probablemente viendo estas escenas obscenas, los utensilios del templo profanados, llenos de vino, derramados en el suelo, habrá sentido una ira santa, semejante a la que el Señor tuvo cuando tuvo que purificar el templo, según Mateo capítulo 21. Probablemente le pasó eso a Daniel, ¿verdad? Viendo que se estaba profanando los utensilios del templo, que era solamente para la adoración de Dios. El rey pregunta si él era en realidad Daniel y le repite las palabras que la reina habló sobre él. Además, le comenta el motivo por el cual lo había llamado. Su interés era que él lea e interprete la escritura en la pared y le ofrece los dones ya mencionados en los versículos anteriores. Versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré su interpretación. Fíjense ustedes cómo Daniel no tenía ningún interés en lo material que le estaba ofreciendo el rey. El anciano profeta demuestra al rey su reprobación a la profanación llevada a cabo esa noche. Le habla en tono cortante, pero lleno de convicción. Qué importante lección vemos en la vida de Daniel al dejar en claro que a un hombre de Dios no le importan los bienes materiales, sino los bienes espirituales, ¿verdad? No podemos comprar a un hombre de Dios con oro, plata o con riquezas o algún puesto alto en el gobierno. No. El hombre de Dios tiene centrado su mente en las cosas espirituales. Versículo 18. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Versículo
20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Versículo 21. Y fue echado de entre los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, que pone sobre él al que le place. Fíjense ustedes ahí para recordar un poco lo de Daniel capítulo 4, que él empezó a comer, dice, hierba como los bueyes, ¿verdad? Y le empezaron a crecer el pelo tan largo que parecía hasta pluma, ¿verdad? 7 años vivió hasta que reconoció que Dios es el verdadero soberano, que él era solamente un hombre más dentro del plan de Dios y que no era como él pensaba, que su grandeza se debía a que él era realmente el importante y sabio, sino porque Dios en su amor, en su misericordia, le dio la oportunidad de ser rey sobre el imperio que estaba gobernando en aquel momento la tierra. Versículo 22, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Fíjense ustedes, el rey seguía tan soberbio, no aprendió nada, y el que no aprende o no sabe de la historia dice está obligado a repetirlo. Lo que pasó con este rey Belsasar era igual o más orgulloso aún que su abuelo Nabucodonosor, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos, son todos tus caminos, nunca honraste. Fíjense ustedes las palabras fuertes que está diciendo Daniel al rey, sin temor alguno. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. El rey recibe una exhortación, reproche y reprensión incluida como nunca antes tal vez haya recibido. El profeta anciano le recuerda la historia de su abuelo, su orgullo, su soberbia y cómo este le llevó a convertirse en una bestia, y tras lo cual Nabucodonosor reconoció al soberano Dios y creyó en él para salvación, se convirtió al Señor. Daniel confronta al rey por sus pecados, 3 pecados en particular: soberbia, profanación, porque hizo traer los utensilios del templo y empezó a beber vino él con sus grandes, sus esposas y sus concubinas, ¿verdad? Y no solamente eso, sino también sacrilegio, porque lo ofreció a dioses paganos, idolatría, algo que el Señor aborrece, ¿verdad? Es por esta razón que el Señor le envía la escritura en la pared. Versículo 25, y acá viene estas palabras del arameo que tienen tanto significado, ¿verdad? En la historia de Belsasar. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Daniel finalmente lee e interpreta al rey la escritura en la pared. Qué palabras tan duras de juicio para este caprichoso rey. Fíjense ustedes lo que dice: contado, ¿verdad? Puesto límite, en el sentido de que llegaron los últimos días, llegó el fin del imperio babilónico. Y al decir 2 veces, significa que el Señor está enfatizando, como dice Génesis 41:32. Como Faraón había soñado primero las 7 espigas que eran muy buenas y que luego había 7 espigas muy flacas,
que finalmente estas devoraban a las más hermosas, y luego dice 7 vacas flacas que devoraron a 7 vacas gordas. ¿Se acuerdan ustedes? Dos sueños que tenían la misma interpretación, significaba lo mismo. El decirlo dos veces, dice ahí José, en Génesis 41:32, significa que es firme de parte del Señor esa sentencia. Y ahí dice, mene, mene, contado, fin, no hay punto como para que pueda prolongarse más el reino de este rey. No le dijo como a Nabucodonosor, tenés un año para ver si cambias. No, aquí en ese mismo momento se iba a cumplir todo lo que le estaba diciendo Daniel. Tekel, pesado en balanza ha sido y fuiste hallado falto, dice ahí el versículo 27 y 28. Y luego Pérez, que es el singular de Uparsin, tu reino ha sido entregado a un reino dividido, a los medos y a los persas. Versículo 29, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Vemos que Belsasar no hizo caso a lo que le decía el rey. Le, bueno, ya me interpretaste, está bien, andate otra vez. Probablemente haya seguido la celebración, porque según cuenta la historia, Ciro, ¿verdad?, que había mandado su ejército, tranquilamente entraron en esta fiesta y mataron a todos los presentes, incluido a Belsasar, ¿verdad? A los que estaban ahí, a los principales, los mató y el pueblo prácticamente no peleó, porque ellos no estaban como para pelear en ese momento. Ellos estaban seguros de que nunca el imperio persa iba a poder entrar dentro de Babilonia y que ellos tenían suficiente provisión incluso para varios años. Versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. El juicio de Dios sobre Belsasar tendría lugar unas horas después de la interpretación del profeta Daniel. Aparentemente, el impenitente rey no hizo caso a la reprensión del profeta, y siguió con el banquete, ya que dice la historia que Babilonia fue tomada por Ciro casi sin resistencia por estar ebrios en el banquete del rey, probablemente. Fíjense ustedes cómo cuenta Heródoto, un historiador griego de la antigüedad. Ciro era el rey de los medos, el líder de los medos y los persas que intentaban conquistar Babilonia. Los babilonios habían decidido retirarse del campo de batalla y fortificarse dentro de los poderosos muros de su ciudad. Un historiador dijo que los babilonios tenían comida, agua y provisiones para satisfacer las necesidades de la ciudad durante más de 20 años. Cuando Ciro sitió la ciudad, se dio cuenta de que no podía mantener el asedio indefinidamente, así que ideó otro plan. El gran río Éufrates corría bajo la muralla y a través de la ciudad. Entonces, Ciro formó dos grupos de ataque con los mejores hombres de su ejército. Ubicó uno en la tierra del río a la ciudad, en la entrada del río a la ciudad, y el otro en la salida. Luego tomó al resto de su ejército y se fue a un lugar donde el Éufrates cruzaba junto a un enorme pantano. Allí construyó una compuerta o un canal por el que desvió el río fuera de la ciudad. Ciro les ordenó a los soldados ubicados en ambas posiciones que vigilaran el río, y una vez que el agua retrocediera, que se introdujeran en la ciudad sin ser observados. Qué plan ingenioso por parte de Ciro. Cuando el nivel del agua comenzó a bajar, los soldados fueron comprobando la profundidad del río hasta que fue posible caminar por su cauce. Entonces, uno tras otro, sin ser vistos desde ambos extremos, comenzaron a penetrar la inexpugnable ciudad. Sus defensores pensaban que Babilonia nunca podría ser tomada, pero vemos que estaban equivocados. De esta forma, la cabeza de oro de Daniel capítulo 2, Babilonia, daba lugar al pecho y brazos de plata, Medo-Persia en la escena mundial en el tiempo de los gentiles. Así se cumplieron además también varios textos proféticos. Fíjense ustedes que el mismo doctor David Jeremiah en su libro Agentes de Babilonia menciona esto. El profeta Jeremías dio detalles específicos sobre la caída de Babilonia, más de 50 años antes de que ocurrieran.
Habla, por ejemplo, en el capítulo 50 que una nación del norte conquistaría la ciudad. Al noroeste de la ciudad, al noreste, perdón, de la ciudad está Persia. Esta nación estaría relacionada con los medos, ¿verdad? Los medos y los persas, ¿verdad? Luego también dice que Babilonia era una ciudad con fortificaciones increíbles. Babilonia sería tomada mediante un truco o un ardid o un plan estratégico, ¿verdad? Que como vimos lo llevó a cabo Ciro. También la destrucción de la ciudad estaría relacionada con la sequía de agua, perdón. Vemos que el rey Ciro dio la orden de que se desviara el flujo del Éufrates para que poco a poco bajara el nivel del agua y así los soldados pudieran introducirse a la ciudad. Probablemente fue ayudado, dice, por 2 desertores. Esto se cumpliría mientras se celebraba un gran banquete, según Jeremías 51:39. Y también dice la palabra en Jeremías 27 que sucedería en los días del hijo de Nabucodonosor, o sea, su nieto. Todo esto se cumplió en esa noche. También vemos que Isaías, unos 200 años antes, menciona a Ciro por nombre, que iba a ser la voluntad del Señor. Le voy a leer este pasaje porque me parece muy interesante. Jeremías capítulo 44, versículo 24 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y dijo, perdón, es Isaías capítulo 44, versículo 24 en adelante. Isaías 44, 24. Así dice Jehová, tu redentor que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Versículo 28, acá está el versículo, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Versículo 1 de Isaías 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Si ustedes leen segundo libro de Crónicas 36, el que inició de vuelta el éxodo hacia la tierra prometida de unas pocas personas, primeramente fue el gran Ciro, como dice ahí la profecía de Isaías, 200 años antes de que suceda, lo menciona por nombre, como para que no haya ninguna duda. Muy bien. En el próximo estudio vamos a estudiar, vamos a meditar, valga la redundancia, en la fidelidad a Dios del profeta Daniel, aún en las situaciones más extremas. Fíjense ustedes, Daniel, en el foso de los leones, uno de los capítulos más conocidos de la palabra de Dios. También vamos a hablar un poquito de Darío de Media, que es un personaje bastante controversial aún hasta hoy. Acá les recomiendo, ¿verdad? También el libro que menciona en los audios el hermano Raúl Ferrero, Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Habla bastante bien de todas las profecías que se cumplieron sobre Babilonia.
Y no solamente habla de eso, sino también de varios pasajes bíblicos que son difíciles de interpretar y que este hermano en forma magistral va explicando. Buenísimo, realmente. Entre las páginas aproximadamente 298 hasta el 302, creo que habla de las profecías sobre Babilonia. Bien interesante. Muy bien, pueden desactivar el silencio y pueden hacer alguna pregunta, duda, comentario, algo que les llamó la atención de este pasaje o algo que pasamos por alto tal vez. Este es el momento si quieren decir algo al respecto. Manolo, lo que yo puedo decir es que si hay libro para ganar, la hermana de Miriana ya se está ganando ya la mitad ya. Ella está grabando todo para rendir bien el examen. Seguro que sí. Sí. La repaso. Claro que no. Ah, Realmente justo nomás escuché todos los audios, por eso es lo que estaba un poco prendida. qué bueno, me alegro, Lizan. ¿Alguna otra pregunta, comentario, mis queridos hermanos? Yo de mi parte agradecerte, Manolo, por tu predisposición de poder enseñarnos la palabra de Dios. Gracias. La verdad que para mí es un gusto, un placer, un privilegio realmente porque aprendo muchísimo también. No por el hecho de que uno esté enseñando es que ya sabe todo, no es así. Falta mucho y realmente con cada estudio, con cada bosquejo que preparo, aprendo muchísimo. El Señor habla a mi vida y también hay muchas cosas que mejorar, ¿verdad? Sí, Estamos peleando todos los así es. días, como cada uno de ustedes, ¿verdad? Así mismo. Jorge, Dalmi, no sé si quieren decir alguna palabra. Espectacular el repaso. Ah, qué bueno, me alegro. En la otra, espectacular el repaso. Ahorita, pues, Excelente, muchas gracias por conectarse a cada uno realmente. Y si no hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, vamos a dar por finalizado esta reunión. Y gracias. después, que el Señor les bendiga a cada uno ricamente y sigan estudiando su palabra. Amén. 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 Bendiciones, hermanos. Para ustedes también. Gracias. Igualmente para todos. Chao, chao, hermanos. Bendiciones.